Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a las bobinas de encendido de la marca Ford de 3 pines y con tipo de encendido DIS por chispa de desecho. Tenemos en la mesa bobina de Ford Ranger de segunda generación, bobina de Ford Focus de primera generación, el multímetro, 2 cables de bujías, 2 bujías de pruebas, transistor de potencia y la batería 12 voltios. Comenzando con estas bobinas, esta es de un Ford Ranger motor 2.3 de 4 cilindros. Lo particular de este vehículo es que lleva 2 bobinas iguales. Y esta también se encuentra en otros vehículos Ford de los años 90. Tenemos que tiene 3 pines. Y algo notable de estas bobinas es que el transistor va en la computadora. Quiere decir que las bobinas son accionadas por la computadora directamente. Los 3 pines van de la computadora directamente hacia acá. Tenemos que esta es la salida de la bujía 1, bujía 4, bujía 2 y bujía 3. Esta es la bobina del Ford Focus motor 1.9 de 8 válvulas. Igualmente tiene el mismo toma y el mismo orden de bujías. Esta es la 1, 4, 2 y 3. A pesar de que cambie la forma, tienen la misma forma de probarse. Ambas tienen 3 pines. El primer pin es negativo de bobina de las bobinas 1 y 4. Tenemos el positivo, que es la línea 2, y la línea 3, el negativo de bobina de las bobinas 2 y 3. Si lo vemos desde acá, estas 2 bobinas corresponden a un lado y estas 2 corresponden al otro lado. Para hacer la prueba, vamos a probar primero las de Focus. Vamos a conectar los cables de bujías a las salidas 1 y 4. Vamos a necesitar el positivo al pin 2. Vamos a necesitar negativo de bobina a la salida del transistor de potencia, que ya tiene su conexión positiva y negativa y su línea de pulso que está por acá. Vamos a conectar el pin número 1. Ahora, al encender la batería y al hacer la pulsación, tiene que haber chispa en las 2 bujías de pruebas. Para probar el otro lado, necesitamos cambiar de posición los cables de bujías a las posiciones 2 y 3 y cambiar el negativo de bobina de la posición 1 a la posición 3. Teniendo el mismo resultado. La prueba para la bobina del Ford Ranger es la misma. Lo vamos a hacer un poco rápido. Porque es esencialmente la misma bobina
en las mismas conexiones. En esta bobina cuesta un poco poner los cables, ya que no son los propios del vehículo, pero sin embargo sirve tenerlos así, porque si lo hacemos con cables que no tengan recubrimiento, puede saltar la chispa entre las dos bobinas. Esto puede indicar que la bobina está bien, pero al final siempre lo tendremos que hacer con las bujías de pruebas, debido a que puede ser que una de las bobinas esté fallando, y eso no lo podemos ver simplemente poniendo hierros entre estos dos, porque así podemos hacer que salte la chispa, pero la forma correcta es haciéndolo de esta forma. Vamos a pulsar esta bobina. Pueden ver que las dos bobinas están trabajando. De igual manera, al otro lado. De hecho, si pudieron observar, anteriormente las había conectado al revés, las bobinas. Aún así trabajan, pero la conexión correcta es la mencionada. En otro video vamos a ver qué pasaría si yo conecto al revés una bobina. ¿Cómo puedo saber si una bobina está correctamente conectada? Vamos a hacer la pulsación. Como pudieron observar, sigo chispa en las dos bujías de pruebas. Pueden haber dos casos: uno en el cual una de las bobinas no esté tirando chispa, o ninguna de las dos esté tirando chispa. Cuando pasa eso, no hay más remedio que cambiar la bobina completa, pues puede ser que el otro lado esté en buenas condiciones, pero dado a que un lado está de malas condiciones, entonces eso nos hace cambiar toda la bobina. De igual forma, si tenemos ese resultado en esta bobina, tenemos que cambiarla completamente con solo uno de las chispas que no esté generando. Adicional, vamos a ver la resistencia de ambas bobinas. Deben de ser iguales. Con el multímetro en escala de 200 ohmios, vamos a ver entre el pin 1 y 2 tenemos 0.6 ohmios. Esa es la resistencia normal de estas bobinas. Entre 2 y 3 tenemos el mismo resultado. Si lo ponemos entre los negativos de bobina de ambos, nos va a dar la sumatoria de esas resistencias. En este caso me dice que es 1.1. Esto también nos puede indicar cuando estamos conectando mal una bobina. ¿Qué pasaría si yo conecto el positivo acá y el negativo acá? Lo que va a pasar es que van a tirar las 4 bobinas al mismo tiempo. De igual forma acá, 0.6, 0.6 y 1.1. Esto nos puede indicar la forma correcta de la bobina.
Y este es el circuito primario de las bobinas. Estas han sido todas las pruebas. Gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.